Hola, muy buenos días. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga más. Muy bien, hermanos. Nosotros hemos estado tratando un tema con respecto a la senda antigua. Sobre Él todavía tiene un plan. Si usted no ha estado durante este tiempo, algunos que hoy no están, por ejemplo, los del grupo de alabanza que están de vacaciones todos, ¿se dieron cuenta? Qué excelente, pero gracias a Dios porque hay mucha diversidad y hoy tuvimos una forma de adorar diferente, muy bonito. ¿Verdad? Y esto nos sirve de preámbulo y me sirve de preámbulo, hermanos, para que nosotros logremos entender algo. No se trata de quién lo hace, se trata del Espíritu y se trata de la comunión suya con el Espíritu en medio de su vida. Entonces, no es el predicador el que hace la diferencia, es el Espíritu Santo el que hace la diferencia. No son los cantantes. Es mentira la unción del pastor y la unción del predicador. Eso no es cierto, eso es mentira. No es la unción del grupo, no es la unción de aquel gran siervo. Eso es mentira, porque unción significa que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. La unción del santo es Cristo. Cristo es la unción. Cristo es el ungido. Yo no soy el ungido. Nosotros como siervos y como hijos de Dios, por supuesto, si yo dejo que el Espíritu Santo me guíe y me tome, por supuesto que me va a usar. Me va a usar como usó al burro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces no hay diferencia entre el burro y yo. Es decir, al final es como Dios nos usa. Al final es como Dios usa y te puede usar. Entonces, cuando nosotros decimos que es la unción, lo que quizás queremos decir y tendríamos que ser mucho más exactos en decir es: hay un alma, un corazón, un vaso dispuesto para ser usado. Entonces, cuando me dejo ser usado por Dios, por supuesto, hermano, el Espíritu viene y hace a través tuyo, a través mío. Pero no se trata porque es que tengo un puesto, porque soy un pastor o porque soy el que canto o el que toco. Por supuesto que los que servimos estamos más expuestos a ese tipo de eventos porque estamos sirviendo y estamos en la plataforma en ese momento indicado. Pero usted y yo tenemos la unción del Santo. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Y si yo dejo usar por el Espíritu, Dios te usa a ti para sanar, para tocar gente, para predicar, para conmover corazones con una palabra de profecía, con una palabra profética, con una palabra, hermanos, de sanidad, con una palabra de ciencia, porque el Espíritu está en nosotros. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué lo quiero decir, hermano? Porque van a venir tiempos donde se van a levantar más de los que ya se han levantado, diciendo que aquí estoy. Y ese sí es cierto que es de Dios y aquí, ¿verdad? Y entonces estamos en momentos muy duros, muy difíciles. Ustedes saben, las redes sociales siguen circulando un poco de cosas. A mí personalmente cuando me preguntan, yo digo, revise todo. Ahí anda un video de un hombre que es un supuesto rabino que está con don Juan Pablo, no, con don Señor, con el Papa Francisco. Y a mí me preguntan y yo le digo, bueno, yo no sé ni la procedencia, ni sé qué es. Están hablando de cosas que vienen. Ya están anunciando otra vez el fin del mundo para 20 de... Sí, pusieron fecha. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos, muy atentos, porque nosotros podemos también ser confundidos. ¿Ok? Amén. Y ustedes sí saben cuándo Él viene. Amén. Gracias, hermano. Ve, con esa convicción, ¿ustedes sí saben cuándo Él viene? Ok, ok. ¿Ah? No, ya sabemos cuándo Él vino, cuando nadie lo espera. Entonces, eso puede ser en cualquier momento. Y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a hacer un repaso con respecto a lo que hemos estado viendo. Nosotros hemos estado viendo este tema de Él todavía tiene un plan. Un texto que hemos usado es el de Jeremías capítulo 29 en el verso 11, donde dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza.
Hermanos, hemos dicho durante estos 3 domingos atrás que Él tiene un plan y que el plan de Dios es un muy buen plan. El mejor plan para tu vida está en Cristo. El mejor plan para tu vida lo tiene Él. El plan tuyo puede ser muy bueno, pero nunca será mejor que el plan de Dios. Amén. Nosotros tenemos y tendremos que tener nosotros la certeza, y no solo la certeza, sino la responsabilidad de saber que nosotros debemos de planear. Así Dios también nos ha dejado, ¿verdad? Para que planifiquemos, porque no está bien que usted no sepa qué va a hacer Dios primero mañana. Pero este plan del mañana tuyo o el mío no está superando ni superará nunca el plan de Dios. Por eso Él tiene todavía un buen plan. Amén. Y si usted y yo estamos en esta mañana aquí, es porque estamos recordando que esto es lo que Él hizo y que esto es lo que Él va a seguir haciendo. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Ahora, repasemos lo visto hasta aquí. Nosotros hemos hablado de algunas cosas, y dentro de esas cosas que no las puse ahí, el domingo pasado básicamente estuvimos, porque hemos hablado de cómo en un momento dado Dios usa en el libro de los Proverbios y nos muestra cuáles son los caminos. Dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa el corazón. También hemos visto y dijimos que básicamente hay solo 2 caminos en la vida. Hay un camino recto y un camino errado. Hemos dicho también con respecto a estos días que hemos estado trabajando en esto, hermanos, que la palabra del Señor nos instruye y nos dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero no, son caminos que no son tan buenos. Tal vez usted en su experiencia, hermanos, usted se ha dado cuenta, hermana, cómo usted dice, no, yo creo que esto así es como me sirve a mí, pero al final no es como funciona. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es mejor que nuestros planes. ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos específicamente, y a mí me encantaría que fuéramos al libro de Jonás, a Jonás, cuando Jonás en el capítulo, estamos ahí, Jonás capítulo 3. Bueno, básicamente son estos, Jonás capítulo 1. Ok, ya ahí está. Es que ese no lo tengo ahí. Bien, dice, y vimos la semana pasada, hermanos, y pongamos muchísima atención porque esto sí es algo que nosotros tenemos que entrar en detalle. Estamos en Jonás capítulo 1. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Resulta, y lo vimos la semana pasada, que Dios le habla a Jonás y le muestra y le dice, Jonás, esta es la senda que usted tiene que seguir, este es el camino que usted tiene que seguir. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el texto, aparece que esta palabra que viene a Jonás, lo primero que el Señor le dice, Jonás, levántate. Lo primero que Dios va a advertir siempre a las generaciones, a la iglesia, a los pueblos, al mundo es, levántese, póngase de acuerdo porque vengo con juicio, porque vengo con una palabra, porque vengo con una forma de dirección. Dijimos el domingo pasado que Jonás, inclusive, el Señor le dijo que se levantara y Jonás inmediatamente se levanta. Vean el verso 2, vean el verso 2, el verso 3, perdón. Y Jonás se levantó. Vean qué tremendo, hermanos, somos los seres humanos. Nosotros podemos tener la comprensión del temor a Dios cuando Dios nos dice o nos habla algo y lo hacemos. Pero en el camino se levantó para irse a Tarsis y huir de su presencia. Es decir, él se levantó, pero para irse para otro lado, hermano. Él se levantó y no entendió qué es lo que Dios quería. Dios lo quería en Nínive, pero él quería huir de la presencia del Señor. Dijimos entonces que con Jonás ocurre lo que muchas veces está ocurriendo en la vida de muchas personas. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Ese hombre, Jonás el hombre, Jonás la persona, Jonás ese ser humano.
Aparentemente él vino y dice que se fue al otro lado huyendo de la presencia del Señor. Entonces, al huir de la presencia del Señor, nos muestra a nosotros Jonás, y lo vimos básicamente el domingo pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Número uno, Jonás se frustró, y al tener frustración hizo lo que nunca tuvo que haber hecho. Cuando el hombre está frustrado, porque es una secuencia como nosotros caemos en estados depresivos y en estados en los cuales somos capaces hasta de suicidarnos o de suicidarse, ¿verdad? Es porque la frustración llegó. ¿Por qué llegó la frustración? Llega el momento en donde Jonás se frustra porque Dios le cambia los planes. Vean que lo dice en el texto. Voy a ir más adelante porque si no les cuento toda la historia. Él descendió y se fue, y después de eso el Señor hizo que el mar se levantara. Después de eso los marineros lo tiraron al mar. Después le dijeron: levántate y clama a tu Dios. Y después, entonces, más adelante, Jonás se quedó muy disgustado. Dice en el verso 4, pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. En el capítulo 4, la palabra del Señor en capítulo 3 vino otra vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí mi mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive, y era Nínive una ciudad grande y en extremo de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día, y en su predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso fue lo único que dijo. Él manejaba una frustración porque políticamente él sabía que ese era un pueblo contrario. Jonás vivió su frustración porque al final, cuando nuestros planes no encajan en los planes de Dios, que casi nunca va a pasar así, es al contrario. Nosotros debemos de encajar en el plan de Dios, no nuestro plan en el plan de Dios, porque Dios es sobre todas las cosas. Y Jonás se frustra, y al frustrarse, hermanos, lo que hace es decirles: vea, la cosa se va a poner fea, ven a ver qué hacen. Eso fue lo que dijo, solo eso. Esa es la predicación de Jonás, es la predicación más corta. Ese día todo el mundo salió feliz de la iglesia porque la predicación duró como 30 segundos y todo el mundo se fue para la casa. Vean qué es lo que fue lo que dijo. Vean, el Señor va a destruir esto, vean a ver qué hacen. Eso fue todo, sin amor, sin pasión, sin colocar el contexto, sin hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque estaba frustrado. 2, se enojó. Dice la escritura que Jonás se molestó mucho a Jonás que Dios le hubiera mandado allá, porque él sabía que Dios no iba a hacer lo que él le quería que hiciera. Después de la frustración viene el enojo. Después del enojo, la autocompasión. En los otros capítulos dice entonces Jonás, en capítulo 2, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Es decir, la autocompasión empezó a decir, entonces le empezó a reclamar al Señor y le dijo: Señor, yo sabía que usted no iba a destruir Nínive. Por eso yo no quería ir. Yo no quería ir porque yo sé quién eres. Usted es un Dios que de verdad al final no le importa que yo haya quedado en vergüenza. Al final yo fui y les dije que usted los iba a destruir, pero yo sabía que usted no los iba a destruir. Hermano, note el corazón de alguien enojado. Frustración, vean la secuencia: frustración, enojo y la autocompasión. Y entonces le empieza a reclamar al Señor: Señor, ¿por qué usted hace eso? Después de esto viene el otro estado, que es el estado depresivo, hermanos. Vamos a capítulo 4, en el verso 3. Vean que la depresión es un aspecto, hermanos, que hoy por hoy declarada enfermedad. Pero ¿de dónde viene la depresión? Hermanos, no se llega a la depresión si no se ha pasado por la frustración, por el enojo, por la autocompasión, hasta llegar a la depresión. Ese es el funcionamiento, la parte fisiológica. Así es como funcionamos. Alguien que está deprimido es alguien que empezó frustrado. Alguien que está deprimido es alguien que empezó enojado. Alguien que esté deprimido es alguien que ha tenido autocompasión, de decir: pobrecito yo, solo a mí me pasa, a nadie más le pasa. Autocompasión,
depresión. Y después de la depresión viene el suicidio. Esas son las etapas del ser humano cuando entra en esos estados. Entonces hay gente que no se mata y no se quita la vida guindándose de un lugar o tomándose un veneno. Pero sí hay un suicidio, hermanos. Entonces usted ve gente que definitivamente, hermano, no le ven sabor a nada. La vida no sirve, la vida no funciona. Y es lo que le pasó a Jonás. Vea lo que hace Jonás en capítulo 4, verso 3. Noten: yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Usted sabe lo que es un ruego, una súplica a Dios: Señor, quítame por favor la vida, porque yo quería ver sangre, que los ninivitas murieran aplastados con viles gusanos. Mejor máteme, Señor. Y no es menos cierto para el ser humano, para la vivencia de nosotros en estos días, en donde muchas personas llegan a estos espacios. No, yo prefiero estar muerto. Si ha escuchado esa expresión, yo la he escuchado. La he escuchado de cristianos que han estado frustrados, enojados, autocompasivos, depresivos y que quieren suicidarse. Y como si fuera Dios, y el Dios le dice: ¿cómo? ¿Qué es esa petición tan particular? Vea lo que le dicen, 4:3: yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Y vea lo que le dice el Señor: Jonás, ¿te parece enojarse tanto? ¿Te parece enojarse tanto porque yo estoy dejando vivo a un ser humano? ¿Te parece enojarte tanto porque yo estoy prosperando a algunas personas y usted cree que usted no ha sido prosperado? ¿Te parece enojarte tanto porque aquellos tienen y usted no lo tiene? No sea tan envidioso. ¿Te parece enojarte tanto porque algunos viven en una forma diferente a la tuya? ¿Te parece enojarte tanto porque usted tiene que pagar un precio para ser un hombre y una mujer de Dios? Y los otros se la tiran riquísimo en la vida. ¿Te parece enojarte porque no tienes lo que estás tratando de pedir cuando yo no lo quiero en mi plan? ¿Te parece enojarte cuando definitivamente yo estoy poniendo y trasladando mis planes a mis planes que son mejores que tus planes, y te enojas? Iglesia, este es el mensaje que nosotros recibimos de Jonás. Jonás se enoja por algo que Dios hacía y por algo que Dios hizo, porque nosotros a veces pensamos que el plan de nosotros es mejor que los planes de Dios. Así fue como cerramos la semana pasada también, hablando un poquito sobre el valle de los huesos secos. El profeta es llamado y le es mostrado la senda antigua y le dice: profetiza sobre esos huesos secos. Y el Señor le pregunta: ¿vivirán esos huesos secos? Y el profeta, sabiamente y prudentemente, entendiendo el plan, que el plan de Dios es mejor, le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y así terminamos la semana pasada. ¿Cómo fue? Tú lo sabes todo. ¿Puede aplicarlo a su vida? Dígale hoy, hermano, dígale: Señor, tú lo sabes todo. Conoces mi familia, conoces a mis hijos, conoces mi salud, conoces mi situación financiera, conoces mis debilidades, conoces mis fortalezas, conoces mis decisiones. Señor, tú lo sabes todo. Por eso esta mañana, en avanzada con el tema, para ponerle final al plan de Dios, que es un plan mejor que nuestros planes, es: Dios tiene un plan asombroso para tu vida. ¿Cómo? Dios tiene un plan asombroso para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, nosotros estamos en los mejores espacios. Hemos vivido dificultades y crisis y situaciones adversas en la vida, pero nosotros aún ahí, Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Amén, amén, amén. ¿Alguno ha entrado en frustración, en enojo? ¿Verdad? ¿Se ha enojado usted algún día con Dios? Bueno, cuando a mí alguien me dice que está enojado con Dios, lo primero que yo hago es salir en carrera, porque un rayo lo puede partir en cualquier segundo. Hay gente que vive enojada con Dios. Y yo digo: ¿cómo enojarnos con Dios? Cuando Él tiene buenos planes para mi vida. Bueno,
Seguimos. ¿Qué dice esa lámina ahí? Al contar 3, usted léala fuerte y alto, hermano. Así es para que 1, 2, 3. Ese es un principio no aplicado porque el plan de Dios está ahí trazado. Si dejas que Dios pelee por ti en tus batallas, nunca, jamás serás, ¿qué? Derrotado. Hermanos, esta es una de las grandes realidades, una de las grandes verdades y principios. Necesitamos nosotros dejar a Dios que Él pelee por nosotros. Las batallas que Dios pelea por nosotros, jamás nosotros seremos derrotados. Si yo dejo que Dios pelee por mí, hermanos, entonces deje de pelear con sus hijos. Deje que Dios pelee por usted con esto. Deje de estar peleando con la circunstancia. Deje que Dios pelee por usted en la circunstancia. Dios nos hizo personas aptas para poder trascender nosotros en la vida y entender que cuando Él lo hace por mí, hermanos, yo jamás seré derrotado. Es la convicción que el Espíritu Santo a nosotros tiene que darnos, hermanos, y en lo que el Espíritu Santo a nosotros tiene que darnos es relevante que entendamos que Dios tiene un mejor plan que el mío. Los que hemos sido papás, yo pensé que papás estaba bien dicho, pero parece que no. Los que hemos sido papás o las que han sido mamás, ustedes recuerdan ese escenario. Yo creo que se ha repetido en todas las casas de la vida de la gente. Cuando el chiquito llega, el niño o el hijo llega de la escuela y usted le quiere ayudar a hacer la tarea, ¿verdad? Y cuando usted le quiere ayudar a hacer la tarea y usted le dice, no, mi amor, es así. No, la niña dijo que no era así. La niña lo dijo que era así. No, mi amor, vea, esto no está bien. No, la niña dijo. ¿Quién saca al chiquito de ahí? Usted será la mamá si quiere. Y usted, es más, puede ser una mamá maestra. Pero la niña dijo que era así y así será. ¡Qué convicción, hermanos! ¡Qué convicción de un niño! Esa convicción es la que nosotros necesitamos. La convicción de saber que jamás, que cuando dejamos que Dios pelee por nosotros en nuestras batallas, jamás seremos derrotados. Cuando llegue la circunstancia que nosotros podamos decir, no, es que Dios dijo que era así. Es que Dios dijo que era así. Es que Dios me lo dijo. Y si Dios lo dijo, así será. Si Dios lo dijo, así se cumplirá. Si Dios lo dijo, será hecho en el nombre de Jesús. Pero a veces nosotros andamos deambulando, andamos perdidos, hermanos. Ah, ¿de verdad era así? Y cuando, no, es que a mí me dijeron que era así y lo hago de esa. Hermanos, cuidado. En esta filmina me encanta ver este reflejo, porque ¿qué es lo que dice ahí? 1, 2, 3. Dios tiene cosas grandes para ti en tu futuro. Si usted puede agarrar esa palabra y usted puede hacer la suya, yo le cuento algo, usted será bendecido y bendecida. Pero esto hay que creerlo, y hay que creerlo desde el punto de partida de Dios. Dios tiene grandes planes para tu futuro, pero son los planes de Dios, no son los suyos. Por eso es tan importante para nosotros como hijos de Dios, los que se desarrollan hoy por hoy en la juventud, en el estudio. ¿Quién les dijo que estudiaran lo que estudiaron? Usted debería estudiar lo que el Espíritu Santo de Dios le guía a estudiar. Porque entonces el futuro está asegurado. Cuando hay guianza y el Espíritu Santo sabe cómo guiar, el Espíritu Santo sabe cómo. El Espíritu Santo sí sabe cómo. Y nosotros los papás dejemos de interrumpir el proceso muchas veces en la vida de los muchachos.
Ay, no, papito, es que vea, el asunto está tan difícil que ahora lo que hay que estudiar es, salió una lista. La lista es, usted dice, sí. ¿Qué dice el Espíritu? Porque ustedes saben cómo estudian los chiquillos. Unos estudian porque los papás estudiaron eso, otros porque el abuelo y el tatarabuelo, etcétera. Pero eso es una responsabilidad de los muchachos y de nosotros de papás, de no de que dejemos de interrumpir en el proceso del Espíritu Santo. Hermano, ya deje de estar diciéndole a su hijo qué tiene que hacer. Dígale a su hijo cuáles son las responsabilidades, las obligaciones, y usted sea un supervisor. Están aquí, papás. Eso es para los papás. Es una charla especial para los papás. No es que los chiquillos hacen todo lo que les da la gana. Y lo que usted les dice les resbala. Entonces, al final, usted dice, es que mi chiquito, es que, entonces esos, déjelos en las justas manos de Dios. Pero a los papás no les gusta. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted deja a sus hijos en los justos juicios de Dios, entonces ellos encontrarán papás por todo lado. Gente que les dice las cosas y se chivean y no les gusta. Cuando están en el colegio, la profesora les dijo algo, o si están trabajando les dijeron algo, o si están sirviendo les dijo algo el líder y no les gusta, porque en mi casa no me lo dicen así. Y los papás se enojan. ¿Cómo se le ocurre a esa gente decirle a mi chiquito eso? Es porque a usted nunca le va a hacer caso. Déjelo, los justos juicios de Dios corren así. Se van a encontrar en la vida con personas que les van a parar y les van a decir, no, no, papá, eso no es así. Pero mi mamá siempre porque ellos nunca van a hacer. ¿Por qué es esto, hermanos? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque efectivamente nosotros los papás tenemos quizás los mejores y buenos pensamientos para nuestros hijos. De verdad que sí queremos eso. Pero tenemos que entender que nuestros hijos necesitan ser expuestos a la luz de Dios. ¿Cuántas veces usted le dijo a su hijo que dejara el cuarto acomodado? Pero parecen lobos. ¿Cuántas veces le hizo caso? ¿Por qué, hermanos? Es que es lo mismo que a nosotros nos pasa. Dios tiene cosas grandes para ti en el futuro si usted se expone a los justos juicios de Dios. Deje que sus hijos se lleven sus golpes en la vida. Deje que sus hijos se lleven bombazos en la vida. Ya no sea más alcahuete. Lo que pasa es que uno sufre tanto y le duele tanto. Porque nosotros somos así. Y qué dicha que somos también sensibles. Tampoco es que queremos que a nuestros hijos les vuelen garrote por todo lado, pero les van a tener que volar garrote. Lo que pasa es que usted ya y yo también, nosotros borramos, pero nosotros aprendimos así. ¿Usted se acuerda que usted aprendió así? ¿O quién está aquí tan obediente que a la mamá le hizo caso, pero de una? ¿Verdad? Parece que don Gerardo Ince era así. Él fue un hijo muy encaminado. Era tan encaminado que se le perdía el camino. Pero ¿verdad? ¿Cuántos le hicimos casos a la mamá así a la primera? Así, sinceramente, hermanos. Y nosotros creemos ahora que entonces nuestros hijos sí tienen que hacernos caso a la primera. Estamos engañados. Nuestros hijos, ¿cuál es la parte entonces de nosotros? Si queremos forjar el futuro de nuestros hijos, el futuro de la generación que viene, es oremos, doblemos rodillas, seamos un ejército de rodillas, clamemos por nuestros hijos, oremos por nuestros hijos, ayunemos por nuestros hijos. Volvamos nuestro corazón delante de Dios para nuestros hijos, porque nuestros hijos tendrán que ser tratados por la mano del Señor. Lo que pasa es que ese proceso es tan lento, hermanos. Es tan lento, tan lento, tan lento, tan lento,
Pero usted tiene que escoger entre eso o lo que Dios tiene. Mi plan o el plan de Dios. Eso es de escoger. ¿Qué tenemos nosotros? Hay tres cosas que si nosotros queremos volver a esa senda antigua, si nosotros queremos colocarnos en el camino de Dios, hay tres cosas básicas que tenemos nosotros que pensar en remediar y en hacer. Ustedes anótenlo, ustedes piénsenlo, ustedes díganlo. Número uno es: cree, avanza y conquista. En la vida es así, hermanos. Usted tiene que creer por su negocio, por su empresa. Usted tiene que creer por su familia, por sus hijos. Usted tiene que creer, hermano, creerle a Dios que usted está tratando de trabajar los planes de Dios. Avance. Hermanos, hay gente que piensa que todo tiene que estar listo para poder hacerlo. Es que todavía falta. Y hay gente que se queda, todavía falta. ¿Qué falta? La gente quiere que todo esté compuesto, que esté listo. No, usted tiene que avanzar, porque avanzar le toca a usted. Porque creer le toca a usted, porque la conquista le toca a usted. Usted y yo tenemos que creer, tenemos que avanzar y tenemos que conquistar. ¿Qué tenemos nosotros como herramienta entonces? Esto que viene a su margen derecho es confía. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? ¿Confía en qué? Confía a Dios tu mañana. Hermanos, confiar a Dios el mañana implica ponerme en el sendero que Dios quiere que yo me ponga. Yo necesito confiar a Dios mi mañana. Necesito confiar a Dios mi mañana. Yo no puedo confiar en lo que ando en la billetera. Yo no puedo confiar en que hoy me siento muy bien. Yo no puedo confiar en que hoy lo tengo todo. Yo necesito confiar a Dios mi mañana. Por mis hijos. Por el llamado, por el trabajo, por la salud. ¿Verdad que usted hoy puede estar bien y mañana puede estar chueco, choreco? O no estar. Pero confiando a Dios nuestro mañana, estamos ejercitando. Yo creo, yo avanzo y yo conquisto. Yo creo, yo avanzo, yo conquisto. Dios me hizo a mí para triunfar, hermano. Cuando le sigo en sus caminos, cuando yo voy a la senda antigua, cuando yo coloco estas cosas delante del Señor. Quiero que vayamos al el primer libro de Samuel. Primera de Samuel, hermanos amados. Primera de Samuel, en el capítulo 17, nos da una reseña de una historia fascinante que todos lo sabemos, que es la historia de David y Goliat. Creer, avanzar y conquistar. Una de las grandes herramientas es confiar a Dios nuestro mañana. Confía a Dios nuestro mañana. Confiarle a Dios mi mañana. Hermanos, nos turbamos. Hay una sociedad turbada. Hay gente turbada, hermano. Hay gente que quiere tener todo sin haber creído, sin haber avanzado y sin haber conquistado. Sin haberle creído a Dios por sus planes. Sin haber puesto delante de Dios el mañana. Y nos estamos hablando de los creyentes. Nosotros tenemos que confiar a Dios nuestro mañana. ¿Cuántos se animan a decir: yo confío a Dios mi mañana? En esta historia, que no la vamos a narrar toda porque usted se la sabe, pero hay 4 gigantes que conquistó David. En estos 4, en el capítulo 17, hay 4 gigantes que conquistó David. Y el primer gigante que conquistó David es algo con lo que usted seguro lucha y yo también. Tiene nombre, se llama la demora. Por eso hay que creer, hay que avanzar y hay que conquistar. Y dejar a Dios el mañana. ¿Por qué? La demora. Vean en el verso 12, hermanos. Vean qué interesante. Ustedes conocen toda esta historia. David era hijo de Efrateo Yesé, el de Belén, de Judá. Tenía 8 hijos y cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. Sus 3 hijos mayores
eran parte del ejército de Saúl y había salido a luchar contra los filisteos. Se llamaba Eliab, el primogénito de Abinadab y Samá. Y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Durante 40 días seguidos, ya mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Y uno de esos días, Yesé le dijo a David su hijo: ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también estos 10 quesos. La historia narra que David tuvo que esperar por un gran tiempo haciendo de mandadero. ¿A cuántos nos mandaba la mamá a la pulpería? En la casa éramos 12 y solo yo tenía que ir a la pulpería. Y yo decía, vaya para la pulpería, vaya hermano, a la pulpería, vaya para la pulpería y dígale que me lo apunten. ¿Ustedes sí se acuerdan de eso? Y el sábado mi papá iba a pagar, tráigame la libreta a ver cuánto debo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los jóvenes dicen que no, vayan a la pulpería. Entonces siempre me mandaban a mí a la pulpería. Después de un tiempo a mí me gustó ir a la pulpería porque el pulpero siempre me daba la feria a mí. ¿A cuántos le dieron feria? ¿Sí? Buenísimo. Pero esto era David. Hermano, había un tiempo, David se enojó. En la historia habla cómo David se enoja cuando oye a aquel gigante desafiando al ejército del Señor. Y él dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué no van? ¿Por qué no van y agarran a ese gigante y lo matan? La demora. Él tuvo que saber esperar, hermano. Él tuvo que entender que había un tiempo en donde definitivamente él tenía que esperar. La demora. Hermanos, el hombre que espera se desespera. Y un hombre desesperado pierde la razón. Ve, como me la sé. Es decir, hermano, al final la demora a nosotros nos mata. Porque nosotros queremos como que sea todo microondas. ¿Han visto ustedes ahora? Que las redes, antes el internet sonaba, y ya casi conecta, y como a mediodía, desde las 6 de la mañana, y ya conectó. Ahora los chiquillos tienen yo no sé cuántos megas o cuántas cosas, ¿verdad? Qué lento que está eso, qué lento que está ese internet. ¿Y qué? Cómpreme más, papá, porque eso está lentísimo, no importa cuál velocidad, siempre será lento. Es que es un atraso esto, ve que lento, y no han pasado ni segundos. Es que qué lentos de pedales. Me voy a pasar de compañía porque esto ya no es, qué lenta. Y uno dice, antes había que esperar. ¿Cuántos se acuerdan del sonidito del internet? Un montón de sonidos por todo lado hasta que se abría algo. Después de mediodía, no tan exagerado, no, pero hermanos, pero así, la demora, el no saber esperar hace que nosotros nos salgamos del camino. El no saber esperar a Dios en situaciones, en circunstancias, en asuntos. La demora en las respuestas de Dios. Pero este fue un gigante que David supo conquistar. Él supo esperar. Vamos al segundo gigante. Ese segundo gigante que David conquista se llama desánimo. Veamos el 17, 1 Samuel 17, el 8 al 11. Con fuertes gritos, el filisteo les dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy el guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que vengan y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros no nos pondremos a su servicio, pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Verso 10, todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto de los filisteos, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Pero David venció a ese gigante. Ese ejército se desanimó. Hermanos, el desánimo,
El desánimo es un aspecto, hermanos, que como es un asunto tan emocional, ¿verdad? Que es un asunto tan de nuestra mente. Yo creo que usted sí lo ha visto y le pongo el ejemplo. Usted ha visto a alguien que se lo encuentra usted con una sonrisa y 5 minutos después usted lo puede ver totalmente amargado, triste y aburrido, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasó? Sí, estoy desanimado. El desánimo llega. El desánimo siempre está tocando a la puerta, hermanos, porque nosotros muchas veces, por supuesto, vamos a contribuir a estas cosas. ¿Por qué se desanima tu corazón? ¿Por qué nosotros nos desanimamos? Nosotros nos desanimamos por todo, casi por todo. El desánimo es un gigante que hay que conquistar. Cuando las cosas, hermanos, demoran, el desánimo toca la puerta. Es lo primero. Cuando la demora, las cosas no salen. Cuando la cosa está, hermano, usted se cansa, usted dice, ya no quiero más. El desánimo tocó a la puerta. Pero David conquista a esto. El ejército se echó para atrás. El ejército dijo, no, yo no quiero más. Y entonces es cuando después de esto, David viene, hermanos, y le dice, no, ustedes están equivocados. Aquí hay alguien que va a pelear contra ese gigante. Veamos el tercer gigante que David conquista. El tercer gigante que David conquista es algo, hermanos, que también está al día: la desaprobación. Hermanos, y es que vamos a leer el texto. 17, primera de Samuel 17, 26 al 29. Entonces David le preguntó a los que estaban allí cerca: ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel del semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar el ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya habían dicho en cuanto a que venciera al filisteo. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con soldados, se llenó de ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido? Con que dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto. Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. Es decir, la desaprobación. Ay, no, papito, usted no sabe. No, hermano, eso no le va a servir. Ese ni se meta en eso, no funciona. El desánimo, hermanos, la desaprobación. Hay gente que vive en la constancia. En los núcleos familiares es muy dado esto, hermano. Y llega aquel con la buena idea y la señora dice: ah, no, yo creo que eso no va a servir, papi. No, yo creo que eso no va a servir. Hijo, hija, no, ay, no, papi, no, se está volando, no está volado. La desaprobación. ¿Cuál fue el gigante primero que venció David? El segundo y el tercero. De estos tres, usted y yo pasamos en una constante, hermanos. Hay cuánta gente que por ser desaprobada o porque no le aprueban cosas ha sucumbido, hermanos. Se ha echado atrás, hermanos. Vive en desánimo. Vive como Jonás, enojado. Vive en un estado, hermanos, caótico. Nosotros necesitamos vencer el gigante de la desaprobación. ¿Cuándo vencemos al gigante de la desaprobación? Cuando nosotros nos ponemos en el camino y sabemos que fue Dios quien me dijo. Hermano, yo les cuento así rapidísimamente la historia. Yo empezando aquí, nosotros tenemos 26 años de estar aquí, gracias a Dios. Al final, yo recuerdo como al segundo año, a mí llegaron y me citaron a una reunión y me dijeron: es que yo creo que es que usted está muy joven. En ese tiempo yo era joven. Ese es más o menos. Es que usted está muy joven. Es que usted no
mejor vamos a hacer algo diferente, porque me parece que es que usted no. Y yo decía, la desaprobación. Y yo decía, no, ¿verdad? Yo decía, no, y yo es que yo estoy aquí porque el Señor me dijo. Es lo único que podía yo decir. Y nadie me creía. Como cuando yo llegué y me le declaré a mi esposa, la que es mi esposa. Me le declaré y le dije yo, es que el Señor me dijo que usted iba a ser mi esposa. Y me dejó tirado. Se montó en el bus y se fue. No, si yo he sido víctima de desaprobaciones. Y yo dije, ahí en el Banco Nacional de San Pedro, nunca se me podrá olvidar, venía el bus, se montó, ni a Dios me dijo. Cuando yo le dije eso, se montó en el bus y jaló. ¿Y quedé yo? ¿Y sabe qué dije yo ese día? Mi amor, se lo voy a confesar. Es que el martes cumplimos 31 años de casados. Ay. Y dije yo, si esto es de Dios, es porque yo tenía 3 meses de convertido. Entonces era muy difícil de creer. Porque así funciona. Y yo dije, bueno, si esto es de Dios, en la China o en la Conchinchina, si es para mí, mía será. ¿No ve? ¿Verdad? Totalmente. Hermanos, pero la desaprobación llega. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, no, ese proyecto no va? No, era. Ale, nada, no, hermana, Grace, no, eso no. José, ni piense en eso. ¿Cuántas veces la desaprobación llega de aquella gente que está más cerca suyo? De la gente que usted necesita ánimo. La desaprobación es un gigante a conquistar. Si queremos ponernos en la senda antigua, si queremos caminar en el camino que Dios ha decretado. Y número 4, Primera de Samuel 17:32, la duda. Vean hermanos. Este está buenísimo. 17:32, 33. Vean qué pasó. Entonces David le dijo a Saúl, que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Así o más duda del rey. Usted sabe que llegue usted donde el mero y le diga, no papá, no, eso no va a funcionar. Hermanos, son cosas que nosotros debemos de conquistar. Entonces vamos, número 1, la demora. Número 2, el desánimo. Número 3, número 4. ¿Cuál de estos gigantes, hermanos, usted tiene que conquistar en esta mañana? ¿Cuál de estos gigantes usted tiene que decir no en el nombre de Jesús? Porque esto fue lo que David hizo. David llegó, hermanos, y después de este relato, él le dice en verso 34, David, vean el verso 34, amados. David le respondió, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león, el oso, y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca con mis manos, lo agarro en las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Verso 37. Todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Esa es la convicción de alguien que sabe cuál es la senda trazada por Dios. Esa es la convicción de alguien que sabe que está en el lugar donde sabe que Dios le tiene, hermano. Usted y yo tenemos que saber dónde es que Dios nos tiene, dónde es que el Señor nos ha trazado esa senda antigua, ese lugar. Usted tiene que saber cuál es la convicción que Dios en el plan tiene para usted, y que usted se convenza de que el plan de Dios para usted es lo mejor. El plan de Dios para usted es lo mejor. Usted nunca va a estar mejor que en los planes de Dios. ¿Cómo? Digámoslo, usted y yo nunca estaremos mejor que en los planes de Dios. Una vez más, usted y yo no estaremos mejor que en los planes de Dios. El plan de Dios es el plan para tu vida. Pero tengo que estar convencido
Jóvenes amados del Señor, convénzase de qué es lo que Dios y por dónde Dios lo quiere. ¿Qué es en nuestro núcleo familiar? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Por eso quiero terminar como inicié. El punto no está en una linda predicación, en una linda alabanza, lo que muchos llaman unción. No, está en tu corazón. Está en tu corazón. Yo recuerdo que a mí siempre me ha gustado cantar. Y por supuesto no soy cantante, aunque al final no lo hago tan mal. Pero yo recuerdo que nosotros teníamos un grupito, un grupo. Era un peine con es que estoy recordando cosas. Un peine con un papel. Nunca hicieron ese. Supuesto. Aunque ustedes no lo crean, en algún tiempo de mi vida yo toqué guitarra. Yo toqué guitarra y se me olvidó todo. No sé por qué, porque seguro esas neuronas se murieron. Se las llevó aquella cosa. Pero teníamos un conjunto, un grupito, y en la casa hacíamos porque mi papá también tocaba guitarra. Entonces, era hermoso, eso sonaba lindísimo. Claro, si usted lo iba a oír, seguro para usted era un desastre. Pero ¿dónde está? ¿Qué es el punto? La actitud de tu corazón. La actitud de mi corazón con respecto a lo que Dios quiere y tiene para mí. Hermanos, tiempo de ponernos en el plan de Dios. Tiempo de ponernos en los planes de Dios. Y poder decir como David: el Señor me ha librado de los leones, de los osos, del desánimo, de la duda. ¿De qué otras cosas? De la demora, de la duda, de la desaprobación. Y Dios a mí me ha librado de tantas cosas. Y si Dios sabe que yo tengo que estar aquí, aquí estaré. Si Dios sabe que usted tiene que estar allá, allá estarás. Si Dios sabe que usted, el plan de Dios para sus hijos, para su familia, para su vida personal, individual, es ahí, hermanos. Porque Dios tiene un buen plan todavía. Amén. Amén. Y yo quiero que nos pongamos en pie para leer algo, y quiero que usted lo agarre después de que lo lea y se lo lleve para su casa y que no lo suelte. ¿Listo? Pongamos de pie, por favor. Vamos a ver. ¿Cuántos queremos de verdad hacer ese pacto y decir: Señor, de verdad, esto que yo voy a leer, esto que yo quiero leer, es algo que yo quiero llevarme en el nombre de Jesús? Amén. Amén. Y atesorarlo como una palabra. Atesorarlo, hermanos, en este proceso que hemos estado, la senda antigua. La senda antigua tiene que ver con encontrarme en el plan de Dios. La senda antigua tiene que ver con encontrarme trazado en el momento y en la voluntad soberana de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿listos para leer? ¿Y se lo llevan? ¿Lo atesoramos en el corazón? ¿Promesa? Listo. Ahora no sale. Ok, 1, 2, 3. Cuando caminas firme hacia donde Dios te ha llamado, hasta los mares se echan a un lado. Otra vez, hermanos. ¿Cómo? Cuando caminas firme hacia donde Dios te ha llamado, hasta los mares se echan a un lado. Caminemos en el camino del Señor. Tus planes personales, hermanos, no los pongas como un agregado a Dios. Póngalos como un principio y dígale: Señor, de verdad, el principio, yo quiero vivir bajo el principio. Yo quiero tomarte en cuenta en todo, porque sé que si te tomo en cuenta en todo, tus planes para mí serán siempre de bien y no de mal. Amén, amén, amén. Verás que hasta ahora me doy cuenta, yo todo contento. Yo digo, últimamente la iglesia seguro me está viendo así como muy guapo, me sacan fotos y todo, pero esa es la filminita, ¿verdad? Bueno, Biblia todo. Yo quería poner Donge ahí, pero me salió Biblia todo y me demandan. Sí, Biblia todo.
Entonces, hermanos, ¿cómo? Cuando caminas firme hacia donde Dios te ha llamado, hasta los mares se echan a un lado. Hasta sale en prosa y en verso, ¿ah? Amén. Amén. Oramos. Padre, queremos bendecirte y darte gracias. Que esta mañana salgamos de aquí con el ánimo pronto. Señor, si no hemos y no te hemos puesto en nuestros planes personales, individuales, familiares, que esta mañana nuestro reto sea volver a la senda, esa senda antigua, para no sufrir como Jonás, de ese enojo, de esa frustración, de esa depresión hasta querer llegar al suicidio, sino que nosotros animados entendamos que podemos conquistar en el nombre de Jesús el desánimo, la desesperanza, el que las personas no crean en nosotros. Señor, el esperar, lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Señor, que volvamos al camino, a la senda, porque cuando estamos en tu camino, todas las cosas operan a bien a los que amamos al Señor. Por eso esta mañana decimos: gracias, Señor, porque tú eres poderoso, eres un Dios bueno. Que nos encontremos siempre en tus planes y en tus propósitos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.